Muy buenas tardes con todos. Nosotros somos del grupo número 11 de la materia psicopedagogía y vamos a dar a conocer sobre las necesidades asociadas a las discapacidades auditivas. Para conversar sobre este tema, primero tenemos que tener muy en claro qué es una discapacidad auditiva. La discapacidad auditiva la podemos entender como la falta, disminución o pérdida de la capacidad para oír. Sus causas pueden ser cognitivas, hereditaria o genética, siendo esta la más importante. Desde luego, los que viven con esta condición enfrentan graves problemas para desenvolverse en la sociedad, porque es difícil detectar una fuente sonora, identificar los sonidos y seguir una conversación y comprender. A continuación vamos a conocer las clasificaciones de la discapacidad auditiva. Clasificación auditiva. En esto tenemos tres áreas. La primera, clasificación audiológica. La segunda, clasificación en función de algún tipo de lesión. La tercera, clasificación por déficit auditivo. Estas a su vez se dividen en subáreas, que sería la audición normal umbral. Esta va de los 0 a los 20 decibeles. No tiene dificultades en la percepción de los sonidos y palabras. Hipoacusia leve o ligera. Esta va de 20 a 40 decibeles. La voz es débil o lejana y no es percibida por la persona. Es tomada como poco atenta. Hipoacusia media o moderada. Esta va de los 40 a los 70 decibeles. El umbral auditivo es de nivel conversacional medio y la persona presenta retraso en el lenguaje. Hipoacusia severa. Esta va de los 70 a los 90 decibeles. La persona necesita que eleven el tono de la voz y de la misma forma la persona presenta un lenguaje muy pobre. Hipoacusia profunda o sordera. Esta va de los 90 decibeles en adelante y las personas pueden detectar sonidos o ruidos sumamente fuertes. Las personas no pueden hablar. Confusis o anacusia. Esta trata de la pérdida total de la audición. Dentro de la clasificación en función de algún tipo de lesión tenemos hipoacusia de conducción o transmisión. Esta puede presentarse por patologías del oído externo e interno. Sordera neurosensorial o perceptiva. Esta se presenta por el daño de la cóclea y esto puede ser prenatales, genéticas o adquiridas. Sordera central. Esta trata sobre la pérdida de reconocimiento de la audición y esto puede ser por lesiones en las vías auditivas. Sordera mixta. Esta se considera una patología con la vía de conducción del sonido y la percepción de los sonidos. En la tercera déficit auditiva tenemos hipoacusia prelocutiva. Esta puede presentarse al nacer el bebé, es decir, antes de que el niño adquiera el lenguaje. Hipoacusia postlocutiva. Esta es la adquisición de la discapacidad auditiva de manera progresiva, posterior a adquirir el lenguaje. Características relevantes para los efectos del aprendizaje. Una de las características más relevantes se encuentra en el aspecto socioemocional. Aquí tenemos que muchos de los niños o personas que presentan discapacidad auditiva pueden presentar aislamiento, es decir, al mismo hecho de no poder expresarse como todos los demás, produce en él un sentimiento de alejamiento y sus emociones se vuelven irritables, lo que también lo lleva a un ámbito de soledad. Además, para prestar atención es un poco más costoso, debido a que ellos utilizan lo que es la visión para poder entender. Es así que mientras las otras personas aprenden al ritmo con el oído, para una persona con discapacidad auditiva puede ser muy difícil concentrarse al mismo tiempo que las demás personas de su entorno. El concretismo, al realizar esto, nosotros podemos ver que su metacognición puede tardar o a su vez no llegar a realizarse sin un método adecuado durante una hora de clases. Y el egocentrismo.
muchos de los niños comienzan a desarrollar cierto resentimiento, lo que hace que esto se vuelva en un ambiente muy egoísta para ellos, un ambiente de solo yo, yo y yo. La discapacidad auditiva y el aspecto intelectual. Los problemas de audición afectan en mayor o menor medida a la generación y el desarrollo representativo fonológico. Los ámbitos a los que se ven afectados en el aspecto intelectual son el desarrollo del lenguaje, no ocurre de forma espontánea, es decir, que la adquisición del mismo es fruto del aprendizaje mediatizado, como entorno familiar, necesidad del uso del lenguaje de signos, etc. Retraso en el vocabulario, este se produce por el lento desarrollo fonológico. Desarrollo tardío del juego simbólico. Esto puede afectar en la evolución intelectual. El juego simbólico va desarrollándose de manera evolutiva y no espontánea como los niños sin discapacidad auditiva. Retrasos y limitaciones en el control y adquisición de determinadas conductas. 5. Dificultades en la adquisición y asimilación de conocimientos. Esto se debe a los problemas en la recepción de la información y su adecuada elaboración. Problema en la lectura de los textos. Como sabemos, la mayoría de textos no están ilustrados, dirigidos a niños con discapacidades y están inundados de texto, están inundados de párrafos, más no de gráficos a los que ellos les llama más la atención. Buenas tardes, compañeros. A mí me tocó exponer el aspecto sensomotriz. Esto quiere decir que es el sistema más importante a la hora de aprender el lenguaje, ya que si no puede oír, es muy probable que no pueda hablar, ya que los niños en sus primeras etapas de vida aprenden por lo que escuchan a sus padres y en su entorno. En la educación se clasifica a los estudiantes con déficit de audición en hipoacústicos y sordos profundos. Como ya comentaron los compañeros, el hipoacústico es cuando la lesión se localiza en el oído medio o externo. Su audición, aunque es déficit, con prótesis o sin prótesis, los niños aprenderán por vía auditiva. Los sordos profundos no, su audición les impide aprender el lenguaje por vía auditiva, por lo que ellos aprenderán visualmente, pero sin adquirir la orientación espaciotemporal. Ellos no aprenderán la lectoescritura, lo que significa que tendrán más dificultad y tendrán que hacer un gran esfuerzo para aprender cualquier tipo de aprendizaje. Aunque un niño tenga sordera, su inteligencia será igual a la de los niños sin necesidades educativas especiales, pero tendrán muchas dificultades ya que tienen retraso en las experiencias simbólicas, tanto en el lenguaje como en relaciones sociales, ya que tienen mucha dificultad para comunicarse con todos, porque no todos conocen el lenguaje de señas. Es muy importante que los niños con estas dificultades aprendan el lenguaje de signos lo más pronto posible, ya que ellos resuelven y se enfrentan a problemas mejor de lo que los niños que se han demorado más en adquirir el lenguaje de signos. Orientaciones metodológicas. Conocer el lenguaje de señas por parte del docente. Esto le permitirá estrechar la relación con los niños, niñas y adolescentes con déficit auditivo. Como también acompañe sus palabras con mímica y manipulación de objetos siempre que sea posible y pertinente. Por ejemplo, en las explicaciones de conceptos e instrucciones recurra a gráficos y mapas conceptuales. También potenciar habilidades a través de lo escrito, el dibujo, el arte y las nuevas tecnologías. Evitar actitudes de sobreprotección o desatención. Sensibilizar a los compañeros hacia el respeto de la diversidad. Ubicarlos cerca y frente al docente de un lugar donde además tenga acceso a la información visual. Realizar las adaptaciones curriculares que el estudiante requiera. También es ver de frente al niño, niña o adolescente cuando se le va a hablar, de tal manera que pueda desarrollar habilidades de lectura labial, ya que es importante que lo que decimos tenga relación con nuestro lenguaje corporal. Y por otro lado, cuando habla un compañero, es importante que pueda ver la cara de él o ella. Como conclusiones de un pequeño conversatorio que tuvimos como estudiantes, respondimos algunas preguntas del tema tratado. A. ¿Qué es para ustedes una discapacidad auditiva? Es aquella que no permite escuchar el mensaje correctamente o bien oírlo en una intensidad disminuida o no oírlo en lo absoluto. B. ¿Qué implica para una institución el educar a un estudiante con discapacidad auditiva? Implica comprender las necesidades para obtener una educación equitativa,
Se aconseja tomar algunas medidas como la adquisición temprana de un sistema de comunicación, ya sea a través de la lengua de signos, lenguaje bimodal o palabras acomodadas. El aprendizaje de la lengua oral con apoyos visuales, el aprovechamiento de los restos auditivos del niño y el trabajo continuo de la articulación fonética. Trabajo sobre las necesidades asociadas a la discapacidad auditiva. Muchas gracias.